¿Quiénes de los que estamos aquí sabe quién es Manuel Otero? ¿Os suena? Muy bien, ¿quién sabe quién es Manuel Otero? Vale, 2, 3, muy bien, 4, 5, muy bien, 6, muy bien. ¡Ey! Me encanta. Muy bien, porque por si no lo sabías, este jueves le hicieron un homenaje en su pueblo, en un municipio coruñés. Él es gallego, era gallego. Y además también su nombre está en el monolito que levantaron en la playa de Omaha. ¿Por qué? Porque esta semana, este jueves, se celebró el 80 aniversario del desembarco de Normandía. Y él fue el único español que estuvo en ese hecho histórico y murió en esa playa. Entonces, este jueves se le ha hecho un homenaje. Y bueno, fíjate, él era un joven que emigró a Estados Unidos, se apuntó al ejército americano y terminó falleciendo aquí en Europa. Y hoy recordamos su nombre, ¿por qué? ¿Porque fue a Estados Unidos y mejoró su vida? ¿Porque logró comprarse un coche nuevo y una casa nueva? No. Hoy lo recordamos porque se hizo famoso en algo que él hiciera. No. Él es famoso porque participó en algo mucho más grande que él. Él hoy lo recordamos y se le conmemora porque fue parte de la historia mundial. Y es de hecho, quizás para los que vienen de otros países, no conocen tanto la importancia que tuvo para todo el mundo, pero en especial para Europa, porque ese hecho, el desembarco de Normandía, sentó las bases para la derrota de la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial. ¡Wow! Un poquito de historia. ¿Por qué te cuento esto? Porque siempre solemos escuchar que tú vivas tu propia historia. Vive tu historia, cumple tus sueños, vive tu historia. Y lo decimos también a nuestros hijos, ¿no? Descubre tus propios proyectos, vive tus proyectos, vive. Y eso está bien. Pero ¿y si formáramos parte de una historia mucho más grande que la nuestra solo? ¿Solo la nuestra? ¿Y si fuéramos parte de algo mucho más grande que afecta a toda la humanidad? ¿Y si fuéramos parte de la historia de Dios? Desde el principio yo en el culto me he asombrado porque yo le pedía, Señor, haz que hile todo, Señor, tú puedes hacer que hile todo. Y se nos hablaba, ¿no?, de que cumpliéramos el propósito de Dios. Y yo hoy te animo a que vivas la historia de Dios. Ahora, para vivir la historia de Dios, cuando yo quiero vivir la historia de Dios, tienen que darse 3 cosas en mi vida. Número 1, la vamos a encontrar en Mateo 6:33. Y cuando tú buscas el reino de Dios se cumple esto. ¿Qué se cumple? Se cumple, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y para buscar el reino de Dios, voy a tener que dejar de buscar el mío. Para buscar y vivir la historia de Dios, voy a tener que dejar de parte la mía. Mira, voy a tener que aparcar mis sueños, mis propios proyectos, pero ¿sabes qué? Que la historia de Dios te involucra de tal manera a ti que tu historia se completa. Tu historia por ti solo, por ti sola, sería insignificante. La verdad. Pero tu historia, siendo parte de la historia de Dios, puede llegar a ser algo trascendental. Puede tener un resultado, de hecho tiene un resultado glorioso. ¿Por qué? Porque te va a llenar de sentido y de valor.
un resultado extraordinario que tú no puedes llegar a imaginar. Ahora, este versículo de Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, viene en medio del Sermón del Monte, cuando Jesús está enseñando un montón de cosas. Y está enseñando a cómo hacer buenas obras, a cómo orar, a cómo manejar los tesoros, dónde invertir, a qué Señor tienes que servir, cómo perdonar y cómo te tienes que gestionar las situaciones del día a día, las preocupaciones del día a día. Y Dios está diciendo, mira, mi reino se vive a mi manera. Y en Mateo 5, 6, 7 puedes leerlo a la manera de Dios. El reino de Dios no lo vamos a poder vivir a nuestra manera. Pero algo que me impresiona es que buscad primeramente el reino de Dios no es una sugerencia, es un mandamiento. No es algo, un consejito. No. Es algo que deberíamos hacer tú y yo. ¿Y sabes qué? Cuando yo busco el reino de Dios, me doy cuenta que no se trata de mí. El reino de Dios se trata de Él, de Dios. Y muchas veces nos hemos acercado al reino de Dios, a Dios, buscando las añadiduras. Me he acercado para que Dios me sane. Me he acercado para que me dé un trabajo. Me he acercado para que me den los papeles. Me he acercado a Dios pidiéndole un esposo, pidiéndole un hijo, pidiéndole que me quite a la suegra. No, eso no, eso no. Pero que me dé, creyendo que el centro soy yo, que se trata de mí. Y he perdido de vista que buscar el reino de Dios es buscarle a Él. Es buscarle a Él. Y el vivir las cosas como Él quiere. ¿Sabes qué me he perdido cuando he buscado las añadiduras? Me he perdido encontrarlo a Él. Me he perdido el relacionarme con Él. Me he perdido el conocerlo a Él. El escuchar su voz, porque solo he hecho un monólogo cuando me he acercado a Él. Señor, me pasa esto, Señor, ayúdame lo otro, Señor, sabes que necesito, y mi hija, y mi hijo, y mi suegra, y mi padre, y sabes, y necesito. Me he perdido conocerle a Él. Y tengo que decirte algo, que cuando busco mi reino, pierdo mucho más de lo que gano. Cuando busco mi propio reino, pierdo mucho más que lo que pueda llegar a ganar. Porque me paso la vida desgastándome por las añadiduras. Cuando de la otra manera dice, yo te las doy. Yo te lo doy. Ahora, ¿por qué buscamos nuestro reino? ¿Para reinar? Sí. Busco mi reino para reinar. ¿Cómo? Mi reino puede ser mi reputación, lo que otros piensan de mí, la imagen que quiero dar, cómo quiero que hablen de mí. Pero mi reino también pueden ser mis bienes, todo lo que puedo llegar a conseguir, lo que puedo tener. Pero mi reino también pueden ser mis pasatiempos. Yo necesito. ¿Os acordáis el yo necesito? Es que yo necesito. Y se pasa el tiempo. Pero también pueden ser el lugar donde tú sirves en la iglesia. El ministerio puede ser tu reino. Aquí estoy yo. Es mi lugar. Y nadie me mueve de aquí. Y aquí mando yo. Y me encanta que me obedezcan. Puede sonar duro, ¿no? Lo que digo. Pero tu reino también puede ser tu propia casa.
aquí mando yo. Y se hacen las cosas a mi manera. Y a mí nadie me dice ni cómo gasto el dinero, ni mi tiempo, ni cómo crío a mis hijos. ¿Dónde dejamos a Jesús? ¿Dónde queda Jesús entonces? ¿Dónde? Porque el orden de factores aquí sí altera el producto. Si yo busco primeramente el reino de Dios, lo demás viene añadido. Si yo busco las añadiduras, el resultado no va a ser lo mismo. Ahora le reclamamos a Dios: Señor, tú has prometido darme. Y Dios dice: sí, pero tú no estás haciendo tu parte. Amiga, amigo. Ahora, ¿quiénes se van a bautizar el próximo domingo? ¿Están aquí? ¿Pueden levantar la mano? ¡Ay, mira qué bonito! Amén, gracias. Este mensaje va por ellos. Pero ¿cuántos están ya bautizados? Este mensaje también va por ti. ¿Qué resultado quieres en tu vida? ¿Qué resultado quieres en tu vida? Cuando yo busco el reino de Dios, hay un compromiso muy serio con el Señor. Hoy hemos cantado: Señor, me niego a cosas. Y de eso quiero hablarte. Porque donde hay un reino, hay un rey. Y el rey no puede ser tú ni yo. Tiene que ser Jesús. Parece muy básico, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? ¿Cuánto dejas reinar a Jesús en tu vida? ¿Cuánto reina Jesús en tus decisiones? ¿Cuánto reina Jesús en tus proyectos, en tu horario? ¿Cuánto reina Jesús en tus relaciones? ¿Es Jesús el líder de mi vida? Pregúntatelo, por favor. ¿Por cuánto tiempo voy a dejar reinar y liderar a Jesús en mi vida? ¿Va a seguir siendo el líder cuando las cosas no me vayan bien? ¿Va a seguir siendo el rey cuando viva situaciones de necesidad? ¿Cuando se rían por mi fe? ¿Cuando se metan conmigo? ¿Seguiré confiando en Él cuando Él no conteste mis oraciones? ¿Cuando la respuesta a mis oraciones no sean las que yo esperaba? ¿Seguirá siendo Él rey? Dejo espacios porque quiero que pienses. ¿Seré capaz de adorarle y de cantarle como esta mañana en medio de mis más rotundos fracasos? Cuando me siento un fracaso como madre o como esposa, cuando me siento un fracaso como trabajadora, como cuidadora, como hija, como amiga. Probablemente las cosas no siempre salgan como tú esperas y como yo espero. Pero como hoy le decía a alguien, Dios sigue en el trono. Y en mis procesos, Él sigue en el trono. Así que número 1, si quiero vivir la historia de Dios, tengo que buscar primero su reino. Y me voy a tener que echar a un ladito muchas veces para que Él reine. Pero número 2 está en Juan 12, 23, 24, dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Oye, ¿pero qué significa esto de caer en tierra y morir? ¿Significa entrar en un estado vegetal? ¿Significa entrar en un estado de pasividad? ¿De no hacer nada? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y quiero que me dejes
que te dé algunos ejemplos para que lo entendamos un poquito mejor. Te voy a poner ejemplo de algunas personas que vivieron esto, que vivieron el morir, el caer en tierra y morir. Por ejemplo, Abraham. Abraham vivió esta situación. ¿Cómo? Dejando su tierra, su parentela, yendo a un lugar que no sabía muy bien cómo era. Y escucha, eso era morir a sus planes. Eso era morir a sus planes. En sus planes no entraba ser una persona errante toda su vida. Pero también Noé, ese camino también lo vivió Noé, construyendo un arca casi por 100 años. Oye, eso era morir a su reputación. La Biblia dice que se burlaban de él a todas horas. Morir a su mundo. Escucha, y volver a empezar de nuevo. Eso era morir. Pero también Gedeón, morir a sus inseguridades, a sus temores, a sus expectativas. Dios, perdona, cuando me dijiste que tenía que enfrentarme a mi enemigo, yo no sabía que iba a ser solo con 300 hombres. Morir es actuar a la forma de Dios. Pero también lo vivió Ruth. Ruth, cuando decidió seguir a su suegra y morir a su pasado y no volver nunca más a él. ¿Cuántos de aquí han muerto a su pasado realmente? Y no lo usan más, no miran más, no vuelven más atrás. Morir a su pasado. ¡Ey! Pero también lo hizo Ana. Ana estaba deseando tener un hijo. Cuando por fin lo tiene, va y lo entrega al templo y lo deja allí. Yo me imagino cómo murió esa madre a su sueño de disfrutar su maternidad. ¿Tú te lo imaginas? Eso es morir. Eso es morir. David, vivir exiliado, dejando su comodidad y morir a su futuro. Pero me dijeron que iba a ser rey y voy por las cuevas y por los montes buscando refugio para que no me maten. Podía haber hecho frente a Saúl, pero morir. Eso fue lo que hizo David. O Mateo. Mateo murió. ¿A qué? A su seguridad financiera. Cuando Jesús lo llamó y le dijo, ven, sígueme. Y dejó el puestito donde él cobraba impuestos y créete que se llenaba los bolsillos. Morir. Bueno, si ahora yo te preguntara qué significa caer en tierra y morir, creo que ya tienes la respuesta. Ya sabes qué es entregar tu vida, tus planes, tus sueños, tus proyectos. Es rendirte a tal punto que mueres a tu propia historia para vivir la historia de Dios. Es entrar a ser parte de algo mucho más glorioso y eterno, con una repercusión eterna. Oye, pero ¿cuál es la historia que me hablas de Dios? Entrar en la historia de Dios. ¿Y cuál es la historia de Dios? La historia de Dios desde el principio fue tener una familia y muchos hijos como Jesús, que pudieran representarle allí donde estuvieran. ¿Sabes? Israel falló en esta misión. Hoy la iglesia tenemos esta misión, como hemos cantado esta mañana, llevar su gloria a las naciones. Pero llevar su gloria a las naciones no hace falta que te muevas de tu pueblo, porque las naciones vinieron aquí. Esa es una buena noticia. Pero llevar a otros a los pies de Cristo para que formen parte de esa iglesia gloriosa, de ese cuerpo de Cristo. Escucha, un pueblo llamado a vivir en santidad. Un pueblo llamado a esperar su venida, porque nuestra historia no se acaba cuando yo me muero aquí en esta tierra. Continúa con Cristo Jesús para reinar con Él. Ahora, esa historia, para vivirla, yo tengo que vivirla desde la intimidad con Jesús.
Yo no puedo vivir esta historia a mi rollo. No. Yo tengo que escuchar de Él cada día lo que Él espera de mí. Es una historia de salvación, pero es una historia de relación. Es una historia de obediencia, de sujeción, de sometimiento. Por eso hay que morir. Tú dirás, si yo quedo anulado, entonces yo quedo anulada. Yo solo obedezco, yo me rindo. Entonces, te digo que tu vida jamás, jamás, jamás será tan plena, tan satisfactoria, tan fructífera. Jamás tendrá más sentido, tendrá más valor, será más poderosa que cuando te rindes a su historia. ¡Wow! ¿Tú te imaginas ser un grano de trigo? Imagínate un momentico que eres un grano de trigo. ¿Te imaginas que te tiran a la tierra? Y claro, y te entierran y te dejan ahí. Es morir a tu forma. Y tú dices, perdona, que está pasando algo en mí que yo no era antes así. O sea, ¿aquí qué está pasando? Yo no soy la misma. Morir a mi forma. A veces estamos tan orgullosos de cómo somos, pero nos parecemos tan poquito a Jesús. El parecerme a Jesús va a deformar mi forma para hacerla a la suya. Oye, ¿te imaginas ese grano de trigo que pueda decir, ¡hey! No quiero morir a mi estatus. ¿Qué hago yo aquí bajo tierra cuando yo tendría que estar meciéndome todo tieso en el campo? ¿Qué hago aquí bajo tierra? A veces nuestro estatus, el sometimiento, el obedecer, el decir sí, Señor, cuesta. Pero también el morir a mi derecho. Hoy todo el mundo se sabe sus derechos, ¿eh? Las obligaciones no las sabemos tanto, las responsabilidades, pero los derechos los conocemos muy bien. ¿Y morir a mi derecho de qué? Yo imagino el grano de trigo diciendo, yo tendría que estar en el mercado y que alguien pagara por mí, porque yo tengo el derecho de ser valorado. Y que me comparen, oh, este grano es mejor que este otro. Hermanos. Pero cuando el grano de trigo que está en la tierra muere, empieza a germinar. ¿Y qué pasa? Viene nueva vida, viene nueva cosecha. Nueva cosecha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Me estás diciendo primero que tengo que buscar el reino de Dios, sí. Y segundo, que tengo que morir, sí. Si quieres vivir la historia de Dios, sí. Todos estamos invitados a ser parte de esa historia. Porque hoy que hablamos de morir, un día resucitaremos con Él. Y vamos a reinar con Él. Pero el otro punto, porque mira, se muere de muchas maneras, ¿sabes? Se muere cuando yo oro por alguien o ayudo a alguien y nadie se entera. Muero cuando perdono a quien no me pide perdón. Eso es morir. Muero, es que cuando yo oro, bendigo a los que me han dañado. Muero cuando no busco la afirmación continua, el aplauso, el que me diga qué bien, cuánto vales, cuánto vales. Muero. Eso es morir a mi derecho. Muero. No pasa nada si nadie me lo dice. Muero. Vuelvo a decir, ¿qué tal si morimos nosotros y dejamos vivir a Jesús? ¿Qué tal si decidimos morir y dejar que Él crezca? Pero el tercer punto, tú dices, no me digas que todavía hay otro. Sí.
Porque sería muy triste hacer todo esto y no conocerle a Él. Pero peor sería lo que dice Mateo 7, del 21 al 23. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entra en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen ¿lo qué? La voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Y este último versículo lo vamos a hablar después. Pero qué triste que después de venir todos los domingos aquí, Jesús te diga, apártate de mí, yo nunca te he conocido. Eso. Pero Señor, yo cantaba todos los domingos en la iglesia La Roca. Señor, que además yo echaba dinero cuando pasaban la ofrenda. Señor, que hasta hice lidera. ¿Sabes qué? En el buscar su reino, primeramente, y en el morir, hay un proceso de conocerle a Él, pero en que Él me conoce a mí. No es las cosas que haces de fuera, es lo que pasa aquí dentro. Y aquí dentro me tengo que dejar conocer por Dios. Yo no sé a cuántas personas tú conoces de verdad aquí en la sala. Yo podría decir que muy pocas. Y muchas de ellas porque no dejan que yo las conozca. Por ejemplo, un ejemplo, que nadie se sienta mal, ¿eh? Por favor. Ay, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y qué tal te va todo? Súper bien. Vale. Hasta ahí me dejo entrar. ¿Qué tal te va? No muy bien, pero ahí voy, ya me apaño yo. Vale, no le va muy bien, pero allí se apaña ella. No me deja entrar. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere penetrar tu alma y a tu espíritu. Él quiere invadirte. Que su reino, su corazón, sus sueños te invadan. Para eso tú le tienes que abrir tu corazón de par en par y decir, hey, te dejo entrar. Pero Él no viene como un intruso. Él no viene solo a inspeccionar. Él viene a gobernar. Él viene a gobernar. Él no quiere ser una visita. No, Él no viene como los asistentes sociales. A ver cómo está la casa. Ah, ok, está bien. No. Él no es un asistente social. Él es rey. Él es rey. Si Él entra en tu vida, viene a gobernar. Si Él entra en tu vida, viene a modificar lo que no está correcto. Viene a sacar lo que no está bien. Viene a incomodarte para que tú modifiques cosas, cambies cosas. Que Él te conozca es lo más arriesgado que te puede pasar en la vida, porque no te dejará igual. Que Él te conozca te va a cambiar la vida. La pregunta es si tú quieres que Él te conozca. Primero lo conocemos a Él, pero ¿le vas a dejar tú que Él te conozca a ti? Te va a tocar morir a tantas cosas, a tantas formas, a mi manera, como decía la canción. Y el Señor dice, no, a la mía. Es que ya me cansé, a la mía. Es que es muy duro, a la mía. Jesús no
negocia. Jesús no negocia. O todo o nada. Y esta iglesia, yo oro para que sea parte de la historia de Dios en este lugar. Que tú seas parte de la historia de Dios en este lugar, donde Dios te ponga, donde tú vivas. Tú decides. Tú decides. Porque sabes, hemos leído, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¡Ey! ¿Qué ley estaban violando? A mí se me ocurre una. Y es el primer y mayor mandamiento de todos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto se muestra en nuestras acciones. Esto no se canta solamente. Tienes que hacer la fotosíntesis. Tienes, si eres una planta, llevar a cabo el propósito de planta. Pero si eres un hijo de Dios, el propósito de hijo de Dios. Y el hijo de Dios no juega con el pecado. Y el hijo de Dios vive una historia. Y es la de él. Y el hijo de Dios no tentea con el mundo. El hijo de Dios no duda de quién es él. El hijo de Dios tiene un compromiso y es buscar su reino. El hijo de Dios lo ama por encima de todo. Si no decides por Cristo a causa de tu madre o tu padre, dice el Señor, no eres digno de mí. Si no decides por Cristo a causa de tus amigos, el Señor dice, no eres digno de mí. Si no decides por Cristo por no dejar ciertas actividades y trabajos, no eres digno de mí. Y para dejar eso, hay que morir. Pero eso pone a Cristo en el lugar que le corresponde. Y Jesús es Señor. Así que hoy, ¿de qué te he hablado? De que vivas la historia de Dios. Y para eso, sí, vas a tener que buscar primeramente su reino. Vas a tener que morir y amarlo ferozmente. Más que a tu hijo. Más que a tu hija. Más que a tu madre. Más que tu título. Más que a nada. De otra manera vas a vivir otras historias, pero no la de él. Puedes vivir muchas historias. De hecho, aquí tenemos muchas historias que vivir. Hemos vivido muchas, ¿verdad? Ya. Y quedan muchas por vivir. La pregunta es, ¿cuál vas a elegir tú? Esta es una invitación a vivir la historia de Dios. Muy intencionalmente. Muy intencionalmente. ¿Sabéis? Me emociona la iglesia perseguida. Amo a la iglesia perseguida. Me reta la iglesia perseguida. Me rompe por dentro la iglesia perseguida. Porque no teniendo tanto como tenemos tú y yo, hacen más que tú y yo. ¿Sabes por qué? No pueden reunirse en un lugar tan hermoso como este. No tienen coche para llegar donde tienen que llegar. Algunos ni siquiera se pueden congregar porque están en prisión. ¿Sabes por qué? Porque ya han muerto. En su corazón ya han muerto. Es que te van a matar. Ya estoy muerta. Que lo hagan. Es cuestión de días. Es que te van a dejar tu pareja.
Ya le he dejado. Estoy muerta. La iglesia primitiva es un ejemplo hoy en día para nosotros. Vive el evangelio, predica el evangelio. En las condiciones más increíbles que te puedas imaginar. Es la iglesia más poderosa hoy en día. La iglesia que más está creciendo. Por eso, en su corazón ya han muerto. Esperan al Rey de Gloria. Esperan al Rey de Gloria. ¿Qué esperas tú? ¿A quién esperas tú? ¿Qué esperas tú? Ahora, en esta invitación que yo quiero hacer hoy, y quizás podamos subir los músicos, puedan subir los músicos ya. Tú vas a ser un agente de cambio para el lugar donde tú vives. La historia de Dios se cumple cuando tú ocupas tu lugar. Escúchame bien, no importa cuánto sabes de Biblia, no importa. A lo mejor no sabes mucho, pero tú sabes que Dios te ama, que Él te invita a su historia y que tú puedes cambiar la historia de otros llevándoles a Cristo. Tú entiendes en lo profundo de tu corazón que tu vida cobra otro sentido cuando Él es Rey de tu vida. Y escucha, quizás estés viviendo situaciones complicadas. ¿Sabes cómo se demuestra que Jesús es el Rey de tu vida? Cuando tú haces lo que Él dice, no lo que tú sientes. Cuando la palabra de Dios guía tu caminar, tus decisiones, no lo que tú sientes. Dios no te deja sin pensamiento. Por eso Él quiere que tú le conozcas, porque Él tiene cosas que decirte. Y hoy te digo, déjate conocer por Él. Déjate conocer. Déjate conquistar. Hoy conocemos a Manuel Otero porque murió en una playa de Normandía. Hubieron años que nadie sabía ni dónde estaba. Muere, aunque nadie lo sepa, aunque nadie se entere. Muere, aunque nadie lo vea, nadie sea consciente. Vive la historia de Dios, aunque nadie te conozca, pero Él te conoce. Se vive por Él. ¿Qué importa lo que piensan los demás? ¿Qué importa? Esto es algo entre yo y Él. Y hoy puedes decidir. Yo quiero invitarte, no hagas nada, porque esto va a ser en serio. Cuando te digo que te invito a estar dispuesto a morir, piénsalo antes, porque tu vida no va a ser igual. Si te invito a buscar primeramente el reino de Dios, piénsalo bien, porque hay un costo. Si te invito a amar a Dios por encima de todos los demás, de todo lo demás, por favor, ponlo en balanza. Porque Dios se toma las cosas en serio. Y la invitación es, si tú quieres, si tú estás dispuesto a que como el grano de trigo caer en tierra y que no quede nada de él para que resurja la vida de Dios en ti, para dar fruto, para que Él sea glorificado en tu vida, para cumplir el propósito para el cual tú fuiste creado, fuiste creada. De otra manera,
puedes cumplir otros roles en la vida bonitos. Pero la historia de Dios solo es para gente que quiere obedecer. Como Ana, como Ruth, como Abraham, como Noé. Y como tantos y tantos otros y tantos hermanos que hoy están dando su vida por causa de Cristo. Entonces, si hoy tú decides que Dios puede contar contigo para su historia, te invito a que te pongas de pie y podamos cantar.